¿Sabe? Ya, a ver, bueno, revisando el tema del contenido mínimo que deberían haber visto, ¿no? Eh, bueno, dentro del contenido están estas preguntas básicas, se podría decir, ¿no? Que Ya, ya. deberían tenerlas ya conceptualizadas dentro de lo que viene a ser eh, su formación en la asignatura, ¿no? Eh, pero en base a la evaluación voy a evaluar exactamente si necesitamos reforzar algún tema, ¿ya? Simplemente eso. Como os digo, es más diagnóstico que puntual. A ver, uno, ¿cuál es el propósito principal de una metodología de software, no? En este caso, bueno, el propósito principal llega a ser estandarizar los procesos, ¿no? Esa es la idea de una metodología, ¿no? Es seguir los pasos para poder desarrollar, ¿no? Y ahí están los procesos, las técnicas, los roles que les mencionaba, ¿no? Para que al final garanticemos un software de calidad y eficiente. Así al grano, ¿no ve? Así al grano, ¿ya? Eh, los elementos claves de una metodología. Siempre viene el tema del proceso, las técnicas y los roles, ¿ya? Adicionalmente, esto podría ser el tema de los artefactos, ¿no? Las prácticas, ¿no? Entonces, todas estas palabras estarían dentro de los elementos clave, ¿no? Procesos, prácticas, técnicas, roles u artefactos, ¿ya? Vamos a saltar esto. La fase del SDLC, ¿no? Justamente donde se ve el desarrollo de software, ¿ya? A validar, ¿no? En este caso, eh, todo se basa en el tema de las pruebas, ¿no? Entonces, nuestro software no siempre va a ser el más correcto, ¿no ves? Pero va a ser el que nos va a permitir poder gestionar, ¿no? De manera correcta la aplicación, en este caso, ¿no ves? De poder que sea eficiente, tal vez veloz, en este caso, que no tarde mucho en la carga, que tenga una experiencia de usuario, ¿no? Muy asequible para el cliente. Entonces, todo esto viene a ser. Pero ¿cómo lo vamos a probar? Con las pruebas, ¿no ve? Al final, ¿ya? Entonces, es la única forma de validar, en este caso, cómo así desarrollar nuestro software, con las pruebas unitarias de integración, ¿no? Que al final llegan a ser la fase de pruebas, ¿ya? Eh, bueno, ¿cómo varía el desarrollo de software, ¿no? Entre una metodología tradicional y una ágil, ¿no? En este caso, las tradicionales, ¿no? Son más secuenciales, ¿no? Y no están sobrepuestas, digo, ¿ya? En cambio, las ágiles ya es mucho más iterativo, fases en paralelo, ¿no? Como tal, ¿no? Puede tener entregas parciales, inclusive en las ágiles, ¿ya? Entonces, esa es la principal diferencia como tal, ¿ya? Para que lo tengan en contexto, ¿ya? ¿Qué más? Esto lo vamos a saltar. Categorías de metodologías, ¿no? En este caso, las categorías de metodologías se centran en planificación de tareas y requisitos fijos, son las tradicionales, ¿ya? Las ágiles ya no te contemplan tanto el tema de la planificación, es muy básica, ¿no? Y los requisitos igual ya vienen con requisitos iniciales, por ejemplo, ¿no? Que no van a sufrir cambios en el tiempo, ¿no? En cambio, las ágiles sí, efectivamente, sufren cambios, ¿no? Y las extremas es, uy, tiene cambios constantes, ¿ya? Ese detalle. Bueno, un ejemplo de metodología híbrida, en este caso podría ser el Waiters Config, ¿no? Que suma los requisitos tradicionales más el desarrollo ágil, ¿ya? Se clasifica esta en híbrida porque nos permite combinar ambos elementos. Ya, y generalmente lo van a ver de esta forma, les comento. Tampoco es tan o solo tradicional o solo ágil, ¿no? Tiene siempre una interacción entre ambas, ¿ya? Y lo he vivido, ¿no? Desde que estoy ya en backend, en software, constantemente, ¿no? Desde los últimos 5 o 6 años, digamos. Vámonos a la siguiente pregunta. ¿Cuál modelo combina iteraciones con análisis de riesgo en cada ciclo, ¿no? En este caso es la espiral, ¿ya? Modelo en espiral. ¿Y qué ventaja tiene el modelo ágil sobre el waterfall? En este caso, uno, el modelo ágil es adaptativo, ¿ya? O sea, se adapta a los cambios, eso ténganlo siempre en cuenta, ¿ya?
tiene un feedback continuo, ¿no? Por eso les decía que en este caso el tema de los sprints, les había mencionado la vez pasada, ¿no? O ver al iniciar la clase. Entonces, ahí es donde se va adaptando. Pues tiene una mejor rigidez, digamos, con lo que es el waterfall, ¿ya? Es más adaptativo el ágil, ¿no? ¿Cuál es la limitación común de las metodologías tradicionales, por ejemplo, como waterfall? En este caso, los errores, ya acá viene el tema de los errores, detectarlos tarde en el proceso, ¿no? Debido a que el waterfall es secuencial, ¿no? Entonces, ese es el inconveniente, ¿no? Y hay que volver atrás a las fases anteriores para volver a corregir, digamos, ¿no? Cambio, las entregas incrementales frecuentes, en el caso de Agile, no nos bloquea en este aspecto, ¿no? La colaboración continua también, ¿no? Entre equipos de desarrollo, con el tema del negocio, la definición, ¿no? Y bueno, la alta flexibilidad igual va bien enfocada a lo que es ágil, ¿ya? Metodologías tradicionales y un uso típico para cada uno. En este caso, el waterfall generalmente en proyectos, por ejemplo, donde necesitamos que todo vaya un proceso, que no vaya a sufrir un cambio, ¿no? Uno de los que yo recomendaría es el tema de la salud, por ejemplo, ¿ya? Porque la salud no necesita tantos cambios como en el caso de una aplicación de una tienda, no sé, virtual, por ejemplo, ¿no? O algo más de marketing, de ventas, ¿no? Porque ahí sí hay cambios constantes por tema de promociones, digamos, ¿no? En cambio, lo que necesita más solidez, podríamos decirlo así, un software de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, que sí efectivamente necesita toda la solidez, ¿no? El tema de contaduría, también sería un proyecto para Waterfall, pero con la normativa que tenemos en Bolivia, lamentablemente hay cambios constantes, ¿no? Por lo menos cada 6 meses. Pero bueno, es una situación que se da, ¿ya? Por otro lado, el modelo en B, por ejemplo, ¿no? Que es un software más crítico, en este caso, también nos permite hacer, ¿no? Dentro de lo que es la metodología tradicional. ¿Ya? Bueno, simplemente para mostrar ejemplos. ¿Y cuál es la práctica clave en el Extreme Programming? Bueno, esta es pregunta de examen, por si acaso. El Test Driven Development, ¿no? A mí me lo han preguntado cuando entro a la Unión, cuando he entrado al Visa, entonces en ambos casos tienen que conocer bien el tema del TDD, ¿ya? Que es algo que les van a preguntar durante toda o deberían saber ustedes, ¿no? Durante toda su vida profesional, ¿ya? Entonces es una práctica clave, ¿no? El tema de las pruebas, por si acaso, pruebas de desarrollo. Explica brevemente una desventaja de las metodologías extremas y un contexto donde son ideales, ¿no? Bueno, lo que les iba mencionando, ¿no? Más ventajas le diría yo al tema de, de las metodologías extremas, en este caso, ¿no? Pero una desventaja que siempre está por ahí presente, uno es el tiempo y los recursos, ¿ya? Algo que por lo menos a mí me ha pasado cuando nos han pedido proyectos así de la noche a la mañana, ¿no? Ahí sí está el extreme, es el tema de invertir tiempo y recursos. Recursos me refiero a recursos económicos, ¿no? Recursos a nivel de equipos, de tecnología, a nivel de horas de ingeniero, que seríamos nosotros, ¿no? Que a la larga o al día siguiente o después de unas cuantas iteraciones tenemos que volver a reconstruir, ¿ya? Porque van cambiando constantemente, ¿no? Entonces ahí hay un problemita, ¿no? Donde sí lo recomendaría, en este caso, es para las fintech, ¿no? Verán que les voy a mostrar algunos ejemplos en la materia, donde los proyectos necesitan alta exigencia de calidad técnica, ¿no? Pero también tienen que ser ágiles, ¿ya? Porque salen productos en una semana, por ejemplo, ¿no? Y según productos que han llegado a facturar actualmente millones, ¿no? El ejemplo más claro de un colega es el tema del... Uy, uno es, ah, se me dio ahorita, ¿no? El de las recargas que les había mencionado, pero la materia anterior, ya es recargas por internet, ¿no? En este caso, se me dio el nombrecito, ¿no? Pero ha nacido en una fintech, por ejemplo, esto, ¿no? Tu cuate, ya me acuerdo, ya, en tu cuate, por ejemplo, esto ha nacido en una fintech. Actualmente el otro proyecto de otro amigo también de la universidad es el tema de eh, tu favorcito, ¿no? Que ha salido igual para estudiantes de universidad, ¿no? Para poder prestar servicios en base
a un rédito económico pequeño, pero que sí, ¿no? Te ocupa hasta para hacer filas de gasolina, está ¿verdad? En tu favorcito, entonces es por ejemplo igual salir en una fintech, ¿ya? Les voy a mostrar la historia de ambos, ¿no? Porque son de amigos con los que he estudiado uno y el otro, eh, bueno, ha entrado después de mí, pero igual hemos compartido en algunos proyectos, ¿no? Entonces es interesante. Pero bueno, eso es como tal, ¿ya? Bueno, eso era la evaluación diagnóstica. Ya yo veré sus respuestas y en base a eso vamos a armar, ¿ya? Y vamos a poder ver a detalle. Lo voy a... Sí, no, no, continuaremos nomás. Ahora sí, vámonos a lo que es la presentación de la asignatura y con esto nos terminamos, ¿ya? A ver, ya. Bueno, ahora sí les digo, bienvenidos a la materia, ¿no? En este caso, que es gestión estratégica de proyectos de software, ¿ya? Que viene justamente a la materia anterior que ustedes han pasado, ¿no? Que en este caso llegaría a ser, eh, ¿cómo se menciona esto? Los métodos de desarrollo de software, ¿no? Que ya tienen que conocerlos y consolidarlos en este caso, ¿ya? Pero bueno, es una continuación, se podría decir, ¿no? A lo que ya han ido bien, ¿ya? El objetivo de la materia como tal, ¿no? Es que el software de gestión estratégica ayuda a los ejecutivos a poner en práctica la estrategia, lo que permite el planteamiento de objetivos y planes de acción para su logro, supervisar su aplicación y la comunicación y el seguimiento de los resultados de la organización. De esta forma se apoya la creación de una cultura de transparencia orientada a los resultados y permite que la empresa aprenda continuamente, ¿ya? A nivel teórico suena bonito, ¿ya? Pero en la práctica no siempre resulta de esta forma, ¿ya? A ver, vámonos por partes. Les había mencionado el tema de ejecutivos, ¿no ve? Entonces, ustedes en algún momento de su vida van a ocupar cargos de jerarquía, ¿ya? Provecho. ¿Qué Nadie pasa, está bro? exento de eso. Nadie, honestamente les digo. Nadie está exento de eso. Considérenlo, por favor, ya que en algún momento podrían ocupar estos cargos, ¿no? Para eso necesitan generar práctica en desarrollo de software y generar estrategias para que su equipo de trabajo pueda cumplir con los objetivos de la empresa, de la institución, de la gestión, de su área de tecnología, etcétera, etcétera, ¿ya? Y para eso también estamos planes de acción, ¿no? Es complicado, yo he conocido ejecutivos así altos, gerentes y subgerentes, que eran pues una pata de estómago, por decirlo así, ¿no? Mal hablados, disparateros, ¿no? Soberbios, ¿ya? He visto a muchas personas féminas en este caso salir llorando de alguna reunión, ¿ya? Y obviamente no queremos que ustedes sean ese tipo de altos ejecutivos, ¿no? Entonces, por eso vamos a ir viendo algunas cuestiones en las que tenemos que basarnos, ¿no? Para que no pase esto en un futuro, ¿ya? El otro tema, el tema de la experiencia, ¿no? La práctica que ustedes van a tener que supervisar las aplicaciones, ¿no? La comunicación entre equipos, la comunicación con proveedores, ¿no? Seguir los resultados, seguir el avance del proyecto, ¿no? Para cumplir al final otra vez los objetivos. Si bien el PM es el encargado de cumplir tiempos, pero ustedes tienen que gestionar justamente junto al PM cómo va a ir el desarrollo por cada etapa, ¿no? Entonces ahí es un poquito complicado, ¿ya? Luego, de esta forma, nosotros al final creamos una cultura de transparencia orientada a resultados. Ya, crear una cultura en la institución, les comento que es un poco difícil, ¿ya? Y mucho depende de la persona, ¿ya? Por ejemplo, les comento, cuando yo he entrado al Banco Unión, una cultura muy cerrada, honestamente, ¿ya? Desde la cabeza, ¿no? Desde el jefe de desarrollo nacional, porque él llegaba, ¿no? Se sentaba, sí, obviamente nos saludaba, pero luego se enfocaba en estar en sus reuniones, ¿no? Entonces no te preguntaba cómo está, ¿no? Sí te llamaba en la reunión diaria en el sprint, qué has avanzado, cuáles son tus dificultades, y ahí moría, ¿no? Luego todo el día prácticamente no hablábamos, ¿no? En cambio, cuando he migrado al Visa, ha sido una cultura mucho más distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra subgerente, o sea, la jefa, era de nuestra área, o sea, prácticamente tenía mi cargo hace unos 10 12 años atrás, ¿no? Y ahora es subgerente del área de tecnología, ¿no? De banca electrónica. Ella, por venir de nuestra área, era un poco más, o es, mejor dicho, es un poco más
empática con lo que vivimos, ¿no? Entonces defiende bastante a su equipo, ¿no? El tema de auditoría igual, estamos siempre constantemente con el tema de procedimientos, ¿no? Capacitaciones constantes, no sé, ha adquirido plataformas en este caso la Udemy, ¿no? Que tenemos licencias nosotros para poder formarnos, tenemos acceso a repositorios de textos digitales, o sea, ella ha gestionado todo este aspecto, ¿no? Tema de recursos humanos, el tema salarial, por ejemplo, ella batalla bastante con el tema salarial para que los desarrolladores se les pague un salario más alto de los comparado con los otros bancos, ¿no? Porque no quiere perder gente, obviamente. Entonces, todo esto es, ¿no? Parte de una cultura, ¿ya? Entonces, y eso tienen que aprender ustedes, ¿no? A gestionar todo esto, ¿no? Y a programar y analizar, etcétera, etcétera. ¿Ya? A ver, como contenido mínimo, por ejemplo, nosotros tenemos definiciones, ¿ya? Problemas, ¿no? Esto lo van a ir viendo, ¿ya? Pero yo quiero enfocarme en cada uno de estos temas, a qué respuesta tenemos que hacer, ¿no? En este caso, ¿ya? Por ejemplo, definiciones de gestión estratégica. Primero tenemos que entender qué es la gestión estratégica, ¿no? ¿Qué es la gestión estratégica? En el caso de problemas y errores comunes. No lo vean así, ¿no? Sino véanlo como desafíos en la gestión del proyecto. ¿Ya? Entonces, el contenido es este, pero yo lo voy a plasmar de otra forma, ¿ya? Para que lo veamos un poco más, ¿cómo poder decir? Mucho más digerible, ¿ya? Que se vea mucho más teórico, ¿ya? Entonces, en eso sí, ahí ya entra la expertise, ¿no? De cómo lo voy a transmitir, ¿ya? Entonces, ¿qué es la gestión estratégica, por ejemplo, ¿no? Que sería el primer módulo que vamos a ver, ¿no? Entonces, va a ser, uno, ¿qué es gestionar? A ver, el proceso de gestionar es el proceso de planificar, organizar, dirigir, controlar, en este caso, nuestros recursos. Y nuestros recursos no solo son humanos, por si acaso, ¿no? Horas ingeniero, que les decía, sino también son técnicos. ¿Cómo está capacitado mi equipo de trabajo? Financieramente, hasta dónde yo puedo gastar anualmente, mensualmente, semestralmente, ¿no? ¿Qué software voy a poder comprar? ¿Qué licencias voy a poder comprar para mi equipo? ¿No ve? Etcétera. ¿Qué tipo de servicio? Todo eso bien, ¿ya? Pues es una gestión completa, ¿no? Al final, para cumplir los objetivos del proyecto, ¿no? Luego, en el caso de las estrategias, que viene la segunda parte de gestión estratégica, ¿qué enfoques planificados voy a tener yo para alinear el proyecto con las metas organizacionales, ¿no? En este caso, priorizando la eficiencia, la calidad, la adaptabilidad, lo que les decía hace rato, ¿no? En este caso, por ejemplo, que mi software sea eficiente, ¿no? Cumpla con los estándares, sea de calidad, ¿no ve? Que sea siempre el tema lo más óptimo posible, que no haya deuda técnica, por ejemplo, ¿no? Que se adapte a cambios futuros, ¿no ve? Que se pueda separar bien el backend del frontend. Entonces, diferentes situaciones que nos van a permitir de una manera estratégica poder planificar y alinearnos con el proyecto. ¿Ya? Y al final, bueno, en este caso el uso de Agile para la flexibilidad y el Waterfall para proyectos regulados, ¿no? Entonces, como decía, nosotros manejamos híbridos, ¿no? Así es que es esa manera en la que trabajamos actualmente, ¿ya? El segundo, bueno, el segundo módulo, ¿no? Que vamos a ver en este semestre, problemas y errores comunes, ¿ya? En este caso, vean ustedes como los desafíos que vamos a tener, ¿no? Porque un problema o los errores que nos pasan habitualmente son desafíos para nosotros para poderlos subsanar, ¿no? Para poderlos sobrellevar, en este caso, ¿no? Y darles una solución, ¿ya? Entonces, véanlo siempre así. No se enfoquen en problemas, sino en desafíos que nosotros podemos resolver. A ver, generalmente los problemas más frecuentes, ¿no? Uno, tema del negocio, requisitos mal definidos o cambiantes, ¿ya? Y eso les va a pasar, ¿no? A veces nos llegan definiciones, ¿no? El documento, digamos, inicial, ¿no? El documento técnico inicial, versión 1, ¿verdad? Ya hemos empezado a desarrollar, se ha priorizado el proyecto, ya estamos en una semana de avance y alguien se ha dado cuenta que faltaba algo, ¿no? Entonces le han dado han cambiado los requisitos, ¿no? O el alcance del proyecto, entonces hay que volver a definirlo, ¿no? Y eso nos pasa, hasta una tercera versión hemos visto nosotros, ¿no? Tratamos de evitar esto, pero pasa, ¿no? Hay un proyecto que está ahí pausado porque han definido mal los requisitos inicialmente y luego han cambiado, ¿no? Y están cambiando el tema del objetivo como tal, ¿no? O el resultado que se quiere, ¿ya? Estimaciones inexactas de tiempo y costo, ¿ya? Esto igual es pan de cada día, ¿no?
tenemos que saber gestionar los temas de tiempos, ¿ya? Entonces, siempre dense un poquito más del tiempo. Sabemos que la expertise nos puede decir que, bueno, esto yo lo he hecho en una semana y con la expertise que tengo, asumo que lo puedo hacer en 4 o 5 o 3 días, ¿no ve? Dense la semanita nomás, ¿ya? Porque puede pasar temas con el proveedor, temas de base de datos, ¿no? Temas de ambientes de pruebas, no sé, cualquier situación, ¿ya? Entonces, dense ese tiempito, ¿no? ¿Por qué? Además que cuando estos tiempos los pasan a gerencia, digamos, los de gerencia igual te van a cortar, ¿no? Si tú pones un proyecto en 4 meses, gerencia te va a cortar a 3, ¿no? E incluso te va a dar te va a contratar a alguien más para que lo hagan en 3 o en 2 meses y medio, ¿ya? Pero aquí no es la cuestión de las horas de ingeniero, sino es el tema también de la expertise, ¿no? Entonces, por eso es un problema bien, bien frecuente. Y lo otro es la falta de comunicación entre equipos, ¿ya? Algo que tienen que aprender es comunicarse con todas las áreas de su institución, ¿no? El negocio generalmente es el que tiene menos expertise en tecnología, ¿ya? Entonces van a sufrir ahí bastante, se los digo así. Y también tienen que hablar con ellos en un lenguaje no técnico, ¿no? Tienen que hablar en un lenguaje bien común, se podría decir, ¿ya? Porque no les van a entender, ¿ya? Hay algunos que sí son del área o entienden los conceptos básicos, pero la gran mayoría no lo va a hacer, ¿no? Entonces tienen que aprender a diferenciar entre la comunicación con el negocio y la comunicación, obviamente, entre tecnología, ¿no? Ahí sí ya pueden utilizar todo el lenguaje técnico que utilizan, ¿ya? Pero comuníquense, por favor, comuníquense, porque es peor finalizado el proyecto, hacer un pretesting o hacer las pruebas de usuario, y ahí les van a decir, modificarlo esto, modificarlo aquello, y su proyecto se va a retrasar, ¿no? Es mejor comunicarse desde el principio, constantemente, para evitar estos alargues de proyecto, ¿ya? Eso entre problemas frecuentes. Errores comunes, por ejemplo, ¿no? El scope creep, que es un aumento descontrolado del alcance, ¿ya? Si en algún momento les pasa, porque alguna vez pasa, ¿no? Estito más metele, no, estito más, ¿qué hacemos nosotros? Los separamos. No sé, Pepito, ¿no? Lamentablemente son muchas modificaciones, el alcance ya no es el inicial, lo vamos a pasar a la segunda fase. Esa es nuestra técnica de nosotros, ¿no? Fase uno sale como me has pedido y en la fase 2 vamos a hacer todas las correcciones o observaciones que tú me estás pidiendo que no estaban contempladas inicialmente, ¿ya? Pero pasa, ¿ya? Subestimar riesgos técnicos humanos, ¿no? Lo que les decía, a veces un gerente que no viene del área, porque les va a pasar eso, que el gerente no es de tecnología, ¿no? Sino es de marketing, es de psicología, es de administración, que alguna vez hemos tenido, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Ellos asumen también en base a su expertise, yo voy a sacar este proyecto en 3 meses, ¿no? Y él se compromete a hacerlo en 3 meses. Pero revisando técnicamente, ¿no? No había sido 3 meses, había sido 4 meses, 5 meses, ¿no? Entonces, él subestima los riesgos técnicos, ¿no? O humanos, incluso. Pero contrataremos un desarrollador más, para él es bien facilito decir eso, ¿no? Pero no es así. Se lo digo, no es así, ¿no? La expertise, el conocimiento de, de la experiencia, digamos, de los desarrolladores, ¿no? Incluso del negocio, porque hay que tener experiencia en negocio, a veces les hacen cometer este tipo de errores, ¿no? Y bueno, ignorar la retroalimentación del cliente, ¿ya? Porque al final el cliente es el que paga tu salario, ¿no? Algo en lo que muchas veces los desarrolladores se empecinan es justamente esto, ¿no? Entonces, yo lo he hecho de una forma, pero el cliente quiere modificaciones o el cliente lo quiere así. Lamentablemente, en algún caso lo vamos a tener que hacer así. Os decía comunicación. Si tú te vas comunicando desde el principio, el cliente también entiende, ¿no? Y te retroalimenta y te va ajustando, y no al final, sino constantemente mientras el proyecto va saliendo, ¿ya? Entonces, eso es algo que para mí, por lo menos, tienen que tomarlo bastante en cuenta, ¿no? Tengan una retroalimentación constante, no ignoren al cliente, ¿ya? A veces sé que es molesto, es pesado, pero lo tienen que considerar, ¿ya? Entonces, en este caso, para evitar problemas y errores, hay que tener una planificación robusta, una comunicación clara y un monitoreo continuo de los proyectos, ¿ya? Por lo menos esto tenemos que aprender en este módulo, ¿ya? Luego viene el ciclo de vida del software, ¿ya? Entonces, en el ciclo de vida del software, que sería lo que ya han visto justamente en la anterior materia, ¿no? Las fases, ¿no? ¿Qué fases tenemos que tener para nuestro proyecto?
Análisis de requisitos, que es primordial por si acaso, ¿ya? Yo me atrevería, si es una institución grande, tengan un ingeniero de requisitos. ¿Qué va a hacer el ingeniero de requisitos? Va a transformar el lenguaje del negocio al lenguaje de tecnología, ¿no? Al equipo de desarrollo, ¿no? Ese es el que va a hacer. Entonces nos va a permitir tener los requisitos más sólidos, ¿no? Eso, por ejemplo, lo de Recording in progress. pero al final no nos han dejado. Entonces, es algo que esperamos que lo hayan implementado después, ¿no? Pero un ingeniero de requisitos era muy necesario, por ejemplo, en el Banco Unión, en el proyecto Core, porque el negocio hablaba una cosa, de tecnología hablaba de otra cosa, y al final los requisitos no coincidían, ¿no? Bueno, pues les menciono eso en base a la experiencia. El diseño, ¿no? Diseñar una arquitectura completa, diseñar el tema de los mockups, diseñar el tema del prototipo, ¿no? Entonces, es necesario hacer un diseño, ¿ya? La implementación, ¿no? Y ahí viene el desarrollo. Ahí sí nos podemos explayar la gran mayoría de los que somos desarrolladores, ¿ya? Luego pasa el equipo de testing, ¿no? Pruebas de carga, pruebas unitarias, pruebas de servicio, pruebas de inyección de dependencias, pruebas de ataque. Métanle todas las pruebas que puedan, ¿no? Porque cuando llega auditoría, ¿por qué no han probado esto? ¿Por qué no han probado aquello? ¿Por qué no han hecho esto? ¿Ya? Especialmente los que vayan a hacer CUAS, ¿no? Mejor se automatizan pruebas, ¿ya? El despliegue, en el caso del despliegue, pues actualmente todo es línea de producción, ¿no? Los que han llevado microservicios, y si no lo vamos a ver conmigo, ¿ya? En sistemas anteriores, los que eran monolitos, digamos, ahí hay un despliegue más a la antigüita, ¿no? En el tema de los WAR, en el caso de los proyectos con Spring, YAR también podría ser, ¿no? Eh, algún despliegue en un servidor Docker, ahorita para que lo vean en microservicios, ¿no? Tema de mantenimiento igual, ¿no? Que su plataforma sea mantenible. En tiempo siempre van a poner mantenimiento, por si acaso, ¿verdad? Dentro de sus fases. Porque una vez que salga a producción en el despliegue, hay siempre ajustes que hay que realizar, ¿no? Porque no se consideran las pruebas, ¿no? O no estaban definidas en análisis de requisitos y luego se tienen que corregir, ¿no? Porque cuando ya está en producción se tiene que corregir inmediatamente, ¿ya? Acá también existen las variaciones, ¿no? En el caso de lo que es secuencial, el waterfall, o lo que es interactivo en el agile, ¿no? Entonces, mucho va a depender de nuestro ciclo de vida si vamos a tomar una metodología secuencial o una metodología iterativa, ¿ya? Siempre sugiero yo iterativa. La importancia del ciclo de vida, pues va en que siempre debemos definir la estructura del proyecto y los puntos de control, ¿no? Para que todo vaya como lo tenemos previsto, ¿ya? Luego está la planificación estratégica, ¿ya? En este caso, eficiente, costos y plazos, ¿no? Lo que les decía, ¿ya? Entonces, las técnicas de estimación, la PER, la CPM, ¿no? Para plazos basados en tareas específicas. El COCOMO para modelos para costos según tamaño y complejidad. La estimación ágil que se hace con los history points, que es lo que nosotros llevamos, ¿ya? Esto dentro de las técnicas, ¿no? Hay otras más por si acaso, las más conocidas. Los factores clave. La complejidad del software va a definir mucho qué técnica de estimación vamos a utilizar, la experiencia del equipo, lo que les mencionaba, ¿no? Y los riesgos de seguridad actualmente, ¿no? Puedes hacer tu desarrollo en un mes de tu proyecto, pero si no cumple con los riesgos de seguridad, entonces tu proyecto no va a salir en 2, 3, 4, 5 meses. Y nos ha pasado. Proyectos que ya están en la puerta por temas de riesgos se han detenido ahí y no han podido salir a producción. Y bueno, en este caso, tratemos de evitar los errores, ¿no? Subestimar tareas o ignorar imprevistos. Eso también es experiencia, por si acaso, ¿no? Lo que les decía, temas de proveedores, tema de servidores, tema de comunicación, tema de casos no previstos, tema de pruebas no consideradas, etcétera, 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 ¿no? O subestimar. Esto ya lo he hecho y lo puedo hacer otra vez de una manera sencilla.